Buenas noches, bienvenidos al Centro León, un lugar donde todo el mundo se encuentra. En nombre de nuestra presidenta, la doctora María Amalia León, agradecerles por su asistencia. Aprovecho la ocasión para informarles nuestras actividades próximas del mes de febrero. Jueves 26, 5 p.m. Presentación, publicación y lanzamiento de concurso. Radio Santa María presenta la publicación con las obras ganadoras del 29 concurso de cuentos y da a conocer las bases para la edición número 30 del certamen, en coordinación con la Radio Santa María, con los auspicios de Fundación Eduardo León Jiménez. Transmisión en vivo vía YouTube. Viernes 27, 8 p.m. Viernes musicales. Noche de proyección. Merengues y bachatas 2020. Proyección de este concierto en la celebración del 176 aniversario de la República Dominicana, con la participación de los artistas Salimé Caram, Víctor, Diomedes Núñez e Iliana Reynoso, junto a la gran orquesta dirigida por Joseán Jacobo. Entrada gratuita a todas las exposiciones en horario extendido de 6 a 9 p.m. Para ampliar más nuestro programa de actividades, les exhortamos a acceder a nuestra página web como www.centroleon.org.do y en nuestras redes sociales como Centro León. Sin más preámbulos, le damos paso a José de Laura. Gracias. Bueno, hará cuestión de un año ya en el Festival de Cine de Fine Arts. Yo era presidente del jurado el año pasado. Y entonces la película de apertura fue La Bachata del Biónico. Entonces yo estaba junto con el resto del jurado, sentado en una fila especial, y yo tenía una fuerte suma de dinero efectivo en los bolsillos. Entonces yo dije, pues tenemos resuelto el problema de la mejor película ya. Y comencé a repartir el dinero entre los miembros del jurado. Se me fue la mano porque repartí incluso lo que me tocaba a mí. Pero 4 días después se entregaron los premios de los ganadores del festival. Entonces esta película, La Bachata del Biónico, oh sorpresa, ganó como mejor película. No, pero fue a más que apostamos. Entonces también ganó el premio al mejor guión. Y ganó el premio al mejor actor. Y el premio al mejor actor de reparto. Y el premio a la mejor actriz de reparto. Yo reparto dinero, pero cumplimos con nuestra palabra. Y repartí lo mío también. Entonces, bueno, el jurado del año pasado consideró que de las películas que habíamos visto, esta era la que reunía la mayor cantidad de virtudes para reconocerla de esa manera. Y desde ese entonces le dije a Joel, bueno, cuando la película se estrene en salas y cuando cumpla con su ciclo comercial, la vamos a traer al Cineclub del Centro León, porque este Cineclub tiene a los cinéfilos más chéveres del país y del Caribe. Y quiero que le demos un aplauso a Joel, que cumplió la palabra y aquí está con nosotros. Así que ven, y dite algo, ¿eh? Dale para allá. Buenas noches, señores. Muchas gracias por venir a ver la película. Estoy muy honrado y muy agradecido por esta invitación de José de Laura y del Cineclub del Centro León. Para nosotros es un privilegio. Aquí hay parte del equipo que hicimos la película. Y como comentaba José de Laura, es una película que nos ha dado muchas satisfacciones porque tuvo un amplio recorrido en festivales fuera del país. Luego, cuando vino aquí, se mostró por primera vez en el Festival de Fine Art y allá también fue un gran espaldarazo para nosotros porque la película obtuvo esos premios.
Luego también a nivel comercial, la película también tuvo muy buena repercusión, muy buenas críticas. Entonces, estamos sumamente felices de mostrarla acá, en este escenario, y que podamos hablar un poquito de ella al final. Muchas gracias. Ya ustedes saben cómo manejamos esto. Al final nos encontramos acá para hacer de esta una experiencia mucho más enriquecedora con parte de los realizadores de la película. Así que tengan una feliz proyección y nos vemos al final. Quisiera por favor que el equipo de Mentes Fritas que están aquí con nosotros vengan hasta acá y me acompañen. Joel Morales, y Patricia, es la editora de la película y la que le edita la vida también a Joel. O sea que entre todos creo que de alguna manera podemos, qué sé yo, dar respuesta a muchas de las cosas que la película plantea. Primero, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué ustedes se metieron a hacer esta vaina de atrás? Bueno, muchas gracias. Esta película nace cuando conocimos a estos personajes, Biónico y Calvita, en un barrio de allá de Santo Domingo. Y siempre pensamos que la dinámica de amistad, la relación que ellos tenían y su contexto daba para una película, pero no teníamos una historia todavía. Sí teníamos como esa idea y duramos años, o sea, duramos muchísimo tiempo sin escribir nada, pero como dándole vuelta a posibles argumentos, hasta que en la pandemia surgió la idea de que fuera un documentary y ahí todo el plot, y Cristian se sentó y le dio para allá. Dime, Cristian, ¿cómo fue involucrarse en esta locura? Bueno, a la verdad que no. Se oye. Habla como un hombre. A la verdad no teníamos claro, o sea, como que nosotros soñábamos con muchas cosas y veíamos muchas cosas en la película, pero no sabíamos qué tanto iba a funcionar. Y creo que, pero sí tenía algo como que necesitábamos contar esta historia. Siempre sentíamos eso, que necesitábamos contar esta historia. Y cuando empezó el recorrido con la película, o sea, que tenemos la película en Subway West, que para nosotros fue como que increíble, o sea, no teníamos para nada esa expectativa y la película realmente a nosotros nos sorprendió. En ese festival que menciona, el South by Southwest en los Estados Unidos, es uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo, y esta película ganó el premio del público. O sea, abriendo, ahí, estrenando. A mí me encanta que obviamente hay un trabajo de guión muy orgánico, que se ve que se ha tomado un tiempo. Hay una construcción de personajes, sobre todo de Manuel Raposo, que a mí me parece una cosa increíble. Pero también sé que mucho de esto se sostiene por un formidable trabajo de edición. Dime, Patricia, algo tú pusiste ahí. La edición de esta película es una cosa que es alucinante, como lo que fuman ellos. No, dime, Patricia. Bueno, por ahí es que va. Sí. Realmente el trabajo de edición se sostuvo mucho, obviamente tanto del guión, pero todo lo que se construyó en escena. O sea, realmente nosotros filmamos y pudimos jugar bastante en ese proceso de la edición. O sea, Joel también con toda su creatividad, todo lo que dio también en set de un gran director, tengo que decirlo de verdad. Ellos son pareja, para verdad, se siguen diciendo vainas. Hablando de eso. Pero con todo lo que se construyó, gracias a todo lo que se pudo filmar durante todos esos días, nos permitió bastante poder jugar, tanto con lo que queríamos sentir con lo de la bachata, de esa melancolía, poder traspasar todo eso, el sentimiento que también estaba biónico en su cabeza, y también dejando como preguntas también a la audiencia, que podamos también saborear tanto de ese hilo que va del personaje, su sentimiento, lo que quería lograr, esa locura que
tú piensas que él va a solucionar su vida, pero realmente tú estás encerrado en ese círculo Es un vicioso. círculo, una espiral constante. La película, como bien decía Patricia, la película completa es esa estructura, y desde el guión nosotros teníamos muy claro que queríamos que el ritmo fuera bien acelerado, porque fue una de las primeras características que notamos de esta persona. O sea, te hablan a una velocidad y te ligan cosas. Entonces, sabíamos que la mente funcionaba a una velocidad distinta. Entonces, queríamos que eso también se sintiera en la película. Y, y ha sido gratificante porque en South by Southwest, por ejemplo, tuvimos en una de las proyecciones a una señora que habló sobre la experiencia que ella tenía con su hermano. Sabe que esta enfermedad en todo lado, pero en Estados Unidos es muy potente. Entonces, ella decía que ella veía mucho a su hermano reflejado en la película y que entendía mucho más a esa enfermedad viendo la película y estaba muy conmovida. Entonces, eso era uno de los puntos que nosotros queríamos reflejar. Y lo otro era también un asunto de la musicalidad en cuanto a la edición. No teníamos tan claro completamente como todo el universo musical, pero luego en la edición pudimos identificar, porque nosotros íbamos editando cronológicamente, entonces pudimos identificar que la primera parte era súper ácida, mucho dembow, muy urbana, muy picada, y luego como que el ritmo iba bajando, iba bajando, entonces se sentía más como una bachata, y entonces empezamos a afinar la edición en base a esa idea. Como que al principio se sintiera bien frenética y luego al final entonces descansar un poco más. Y varias versiones también. Típico de los cineastas. Bueno, señores, ustedes saben que tienen la oportunidad en este momento de levantar sus manos y compartir sus reflexiones o hacerle directamente preguntas a los realizadores. Tenemos la primera pregunta allí atrás y otra de aquí delante. Te pones de pie, dices tu nombre, esto se está grabando para fines de demanda. Hola, me llamo Raúl y felicidades por la película, muy buena, me encantó. Pero me llamó la atención de por qué eligieron el formato cuadrado en vez de ese widescreen como usualmente la secuencia. Gracias, Raúl. Esa fue una de las últimas decisiones estéticas, realmente. Cuando hicimos la prueba de cámara, nos dimos cuenta que le vería muy bien a la película ese aspecto, ¿verdad? Ese casi 4:3, que realmente es un full screen, full frame. Porque la película al final es una película muy anclada en los personajes. Es decir, hay una trama y todo eso, pero como que lo más importante es ver a Manuel en esta caracterización de Biónico, ver a todos estos personajes. Entonces, en el momento que le pegábamos la cámara, se transmitía la emoción muchísimo más que si nos íbamos wide o nos íbamos con otros formatos. Entonces, sabíamos que tiene sus riesgos de distribución, que la hace más artística, pero era lo que sentíamos que le convenía a la película. Muy chulo, gracias. Aquí delante. Voy a poner ti, Edwin, ahora. Hola, David Herrera, mucho gusto. Película 10 de 10. Me encantó el uso del encuadre, me sorprendió bastante. Un lente bien amplio pegado a la cámara constantemente ahí, jodiendo. Y yo quería saber si tú intentaste utilizar ese enfoque, ese encuadre, para sentir esa presión arriba del personaje. Hay de todo, pero sí, claro, hay escenas donde la cámara está bien intencionada como para que todo parezca más extremo, que creo que es un poco lo que tú mencionas. Nosotros, como se trata de una medio meta, como de que estamos haciendo una película, y la cámara se convierte en un personaje. Entonces, sí nos planteamos algunas reglas, y una de esas era que la mirada no fuera vertical o intencionalmente tratar de ridiculizarlo a ellos, sino que se sintiera cercano.
Entonces, obviamente, donde hay escenas como la de cuando él está amarrado y todo eso, que por la naturalidad de la escena nos podemos pegar bien a los personajes, pues claro, siempre aprovechamos esos momentos. Pero la idea era siempre jugar con la cámara como si fuera un personaje más. Y el movimiento, el encuadre y todo eso lo dictaba más la puesta en escena de ese momento. O sea, lo que quiero decir que no fue algo que teníamos un storyboard o, tú sabes, fue un proceso mucho más sensorial realmente. Y como tratar de que nosotros fuéramos el primer filtro de cómo se debía sentir la escena. De hecho, muchísimas veces pasaba que el director de fotografía ya sabía la apuesta porque lo habíamos repetido 2 o 3 veces, entonces había que volver a montar la escena de una manera diferente para que él también fuera como nuevo para él, porque no queríamos como estilizar. Uno siempre se va como el primer instinto, siempre vamos a estilizar, vamos a que esto sea cinemático. Y nosotros queríamos que la emoción primara sobre cualquier artificio. Entonces, fluimos en base a eso. Edwin. Edwin Espinal, buenas. Tú dijiste algo que me chocó, que la película está anclada en los personajes. Yo diría que está anclada en el contexto. Es la capital más allá de la Lincoln, más allá de la Churchill, más allá de Ágora, más allá de Acrópolis. El Santo Domingo que no vamos a ver nunca en Fitur. Claro, eso El Santo Domingo, la otra gran mitad de República Dominicana, ¿tiene ese sentido de denuncia la película? Era muy importante. No necesariamente por lo que tú mencionas de que no se ve en Fitur, pero sí nosotros queríamos que la película se sintiera cotidiana. Que tú como dominicano pudiera identificar esos lugares. Muchas veces nos pasa, o por lo menos me pasa, que yo veo una película y yo siento que hay una neutralización, como que esto puede ser donde sea y que esta gente son lo que sea, como que, y ok, está bien, es una decisión y no es ni mala ni buena, pero a mí en lo particular me interesaba mucho que se sintiera muy dominicana, entonces que tú pudieras identificar los espacios. Y la película está construida de esa manera. Hay una escena que de repente tiene 3 localizaciones para que tú tengas como, ok, este es el plano, atrás se ve la sirena, aquí después se ve tal cosa. Y esa era un poco la idea, claro. Hay una búsqueda y eso que tú mencionas es parte de eso, de ponerle identidad a la película, de que la película se sostenga sobre mucha identidad. A pesar de que son estos personajes que tal vez no son la gente que uno constantemente ve o el dominicano común, pero sí son y sí están en un contexto muy dominicano. Entonces sí, realmente tienes razón. Otra cuestión ya para concluir. La escena cuando va saliendo del hospital. Un guiño al Joker. Siempre se menciona mucho. Mira, sí lo es, pero fue algo que surgió en el set, realmente. O sea, en el momento que el director de fotografía tenía el cuadro y este dolly, y entonces Manuel tenía que tener como una levedad en ese momento, porque aunque es un final abierto, yo traté de sugerir algo, vamos a decir, que no quiero predisponer a Araya con su final, pero obviamente nosotros tenemos nuestro final y claro, entonces este baile con este dolly, este pasillo largo, nosotros lo identificamos de que sí, estamos haciendo el Joker aquí, en tercero. Hola, mi nombre es Gira Martínez y genuinamente me pareció muy interesante la elección de los diferentes formatos, porque fue como un falso documental, pero a la vez también ustedes tenían como estas escenas como Keeping Up with Kardashians, que pasa un problema y está Calvita hablando, no,
esto y aquello. Y la elección de los planos también, o sea, hasta cierto punto ustedes jugaron con la cuarta pared. O sea, a mí me incomodó mucho no poder hacer nada. Dije, o sea, por favor, no haga eso, tú tienes que ver la flaca, tú tienes que estar sano, o sea, juega mucho con la incomodidad del espectador. Y para mí eso fue una elección súper acertada. Porque cuando nosotros tratamos este tipo de temas con ética, siempre lo tratamos de una perspectiva desde fuera. No, los drogadictos esto, los drogadictos aquello. Pero es diferente verlo de ese contexto cercano. Y cómo ustedes utilizaron todo ese tipo de recursos. O sea, me encantaría saber cómo ustedes llegaron ahí. Y siento muy acertado eso que tú dijiste de que la historia está muy anclada a los personajes, porque Calvita se siente como el subconsciente de Biónico si la flaca no existiera. O sea, lo que yo quisiese hacer genuinamente si la flaca no existiera. Y también se siente ese contexto dominicano de apego, de yo decir, cónchale, ahora está Joel con esa tipa. Y no, y ya él no se va a poder juntar con, no me acuerdo tu nombre, ¿sabes? Pero, tú sabes, o sea, como que se siente muy característico, no solamente la relación que tú tienes con el formato, sino la misma relación de los personajes, que es como muy relatable. Me encantó, definitivamente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, voy a acertar tu lectura, realmente. Hola, Natalia Fernández aquí. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue la escena más difícil de grabar? Mira, fue un rodaje bastante fluido, realmente. Patricia, aparte de editar la película, también fue la asistente de dirección. Y nosotros habíamos previsto muchísimas más complejidades de las que tuvimos realmente. Ayudó mucho que estas comunidades donde filmamos, ya nosotros habíamos grabado videos musicales o conocíamos, y había una nueva, pero que no habíamos tenido mucha interacción, pero fuimos antes, fuimos con los actores, o sea, tuvimos un buen trabajo de campo. Pero yo creo que la más complicada probablemente, y fue tal vez la más bonita también a nivel de rodaje, fue la de El Crack House, porque ahí tuvimos adictos reales, entonces fue muy drenante emocionalmente porque tú tienes 12 horas con 30 personas, con historias de vidas súper difíciles, entonces todito acabamos destrozados de alguna manera. O sea, ya la última escena, que fue la de cuando están todito prendiendo en el cuarto oscuro, Que se ve como una constelación. casi que no la logramos porque emocionalmente estábamos muy en baja por haber hablado tanto con ellos y tantas cosas que tienen que contarte. Entonces, esa fue una que yo en lo personal diría que fue tal vez lo más complicado. También fue complicado también tenerlo a ellos tanto tiempo ahí. O sea, había que hacer como pequeños turnos, como que algunos se iban, volvían, porque no pueden estar quietos. Siempre tienen que estar moviéndose, caminando. Entonces, eso también fue esa escena. Fue la más complicada a nivel de ese control que había que tener con ellos realmente. O sea, la película tuvo muchos retos, pero al final esa para nosotros sí fue muy compleja por todo lo que dice Joel y Christian, pero también fuera de todo, ahí conocimos una cosa muy importante de cómo fue el alma también de la película. O sea, al final nosotros fue súper complicado a nivel de realización, pero conocimos aún más de todo lo que ya hemos trabajado por semanas y semanas con ellos. Ahí también fue como ese punto que pudimos identificar, oye, al final también esto es también parte de la misma película. Sí, ya breve para agregar algo. Ahí nosotros teníamos un guión de 95 páginas con diálogo y todo, pero el asunto con esta película era afinar el olfato para poder seguirla. Nosotros, a pesar de que teníamos la estructura de todo lo que pasa y los puntos de giro y todo eso, ¿verdad? Pero teníamos que estar listos para identificar que la película de repente quería irse para otro lado. Y yo recuerdo que esa secuencia era más corta en guión, pero en el momento que estábamos ahí, el director de fotografía, haciendo la primera entrevista en la mañana, la entrevista que tenemos en el cuarto donde está el altar, antes de eso, se me acercó y me dijo, loco, este es el alma de la película. Y tenía toda la razón. O sea, al final,
nosotros empezamos a generar contenido. Lo que era una tal vez media página, que era la muerte del ingeniero, terminó siendo casi 10 minutos y en edición peleamos mucho, Patricia y yo, para reducirla porque queríamos quedarnos ahí el mayor tiempo posible, porque entendíamos que esta película tiene toda esta frescura y toda esta comedia en base a este tema serio, pero parte de lo que nos interesaba una vez visto el material era, ok, estamos aquí riendo, ¿no? Estamos aquí pasándola bien, pero vamos a convivir con esta gente 10 minutos, 8 minutos, y vamos a estar con ellos, y vamos a verlos, y vamos a descifrar quiénes son, cómo son. Y entonces, eso, como que realmente nos dimos cuenta de que era muy, muy, muy el corazón de la película, esa secuencia. Tanto que lo llamamos así mismo, una pausa sentimental. O sea, vamos a una pausa aquí y Sí, porque- veamos un poco. Porque sabemos que a nivel de estructura no hay que detenerse tanto realmente para decir lo que la historia necesita, pero a nivel emocional es muy potente. Entonces, hagamos este paréntesis aquí. Vamos a quedarnos aquí un rato. Buenas noches, yo soy Ariel Espejo. Primero que nada, felicitaciones por la película, me encantó. Un buen trabajo hicieron todos. Muchas gracias. Soy muy fan de cómo editaron la película, de cómo se siente, de cómo, ya como ustedes explicaron, es una espiral, va de bien a peor, a bien a peor, va haciendo un ciclo en sí misma. Y me gustó cómo se representó eso con el humor, o sea, tanto como hay humor, hay tragedia, y algo que me sorprendió son esos interludios que tuvo Calvita hablando solo en la nada. Y como a uno de la audiencia también mencionó, que se puede interpretar como el subconsciente del protagonista, diciendo más o menos lo que él piensa, pero no lo puede decir. Okay. Mi pregunta como tal es más que nada, ¿cómo ustedes manejaron el humor? O sea, ¿cómo ustedes pudieron encontrar un tono para la película? Porque al final es una película muy autóctona, o sea, tú puedes verla y es obviamente dominicana y muestra esa cotidianidad. Y tanto como el dominicano por naturaleza se usa los chistes para reírse de las situaciones, también en el momento de tragedia quizás es más difícil. Pero sí, me gustaría saber cómo fue el proceso del humor. Bueno, mira, desde el guión te puedo decir que nosotros teníamos claro que no era la película que nosotros queríamos hacer, sino la película que los personajes requerían tener. Entonces, ellos son así. Ellos son personas que son divertidas dentro de todo su contexto, son súper divertidos, se ríen mucho, siempre están contentos, siempre están tratando de ser alegres. Entonces, la película tenía que tener eso porque era sobre ellos la película. Y creo que el dominicano en sí es muy relajado con la tragedia, entonces también era parte de eso. También me gustaría agregar la metanarrativa con la cámara, siendo un personaje como tal, el que filma. Y que me recordó mucho a la serie The Office. No sé si hayan tenido algún tipo de inspiración. Sí, claro. Sí. Pero agregando un poco a lo que Cristian decía también, la comedia también es un vehículo perfecto para no caer en la pornopobreza. Tú sabes, porque también queríamos cuidarnos mucho de eso, de no mostrar esta película para que nos pasemos hora y media diciendo, ay, pobrecito, sino que, y sin faltar a la realidad, como bien Cristian decía, o sea, nosotros como dominicanos nos hacemos chistes en los velorios y siempre tenemos la cara alegre y siempre somos un pueblo muy alegre, ¿verdad? Ellos son más al extremo, entonces también se rigen bajo una lógica particular y una moral particular, entonces eso también puede ser algo cómico dentro de este contexto. Entonces, con Manuel sí, nosotros nos cuidamos mucho también de evitar la caricatura,
por ejemplo. O sea, la comedia tenía que venir de la situación no buscada. Y entonces, como que sí, como que planteamos esos parámetros, pero aparte de lo que Cristian dice, que de que estaba anclado en los personajes, también era una manera de huir de la pornomiseria. Sí, par de cuestionantes más. Adelante. Augusto Cos, soy. Esta es mi segunda vez viendo la película, es increíble, las dos veces uno descubre cosas diferentes cada vez. A mí me interesa mucho saber de dónde viene ese elemento cuasi religioso del águila, qué tan basado en la realidad estuvo, si también salió de ustedes, si ya se lo encontraron ahí. Lo mismo con ese señor que es como la parca, que va con la carretilla, con la gente. Y también una pregunta de un conocido, creo que mutuo, que no pudo estar aquí, que le hubiera gustado estar aquí, que dice, recientemente se anunció que Medias Hermanas se convirtió en la película más taquillera después de la pandemia, una película en que tú trabajaste. 85,000 taquillas vendidas. La película la produjo Caribbean. Sin embargo, La Bachata de Biónico se produce con Mentes Fritas de forma independiente. ¿Cómo fue, para Joel, cómo fue tu experiencia con La Bachata en términos de exhibición en los cines a nivel local y en comparación con Medias Hermanas, y cómo dialogan dos formas de producción y de expresión tan distintas en tu trabajo? Es un maldito lío lo que tú has planteado. Yo te digo después a quién es que tiene que O sea, mira, echarle un boche. vamos a liberar a Joel de esa vaina, porque él vive de eso. Deje eso así. La del águila entonces, aunque sea. Ah, el águila, vamos con el águila. Digan del águila entonces. Medias Hermanas está en cartelera todavía y también fue dirigida por Joel. Y está nominada a 3 premios soberanos. Vayan a verla, vayan a verla. Vayan a verla, que de ahí es que se sacan los cuartos. Bueno, mira, lo del águila fue algo que descubrimos en el proceso, ¿te entiendes? Y fue como que algo que implementamos como que al final ya, de como que muy cerca ya del rodaje, pero creíamos que era necesario porque ese elemento religioso ellos lo tienen muy, muy presente. Entonces, es como tú presignaste una oración antes de salir a atracar o salir a cambiar tu droga. Entonces, eso era parte de su mundo también y quisimos incluirlo por eso. Y yo creo que, déjenme decir algo, ¿verdad? Porque yo creo que puedo decir algo aquí. Creo que ese personaje es una profunda herencia del nuevo cine latinoamericano. Ustedes han señalado algo que para mí es fundamental y Edwin lo acentuaba. Esta es una película auténticamente dominicana, que no puede confundirse con otros productos que se hacen aquí, que si lo viera el público japonés piensa que quizás son argentinas. Pero entonces ese personaje es una herencia directa de lo que llamamos nuevo cine latinoamericano, que es una cédula de identidad para cualquier país de América Latina y que nosotros conocemos esos personajes en nuestros barrios, en nuestros campos, que son realmente portadores de una idea, de un concepto que es absolutamente latinoamericano. Creo que esta película también lo tiene. Vamos a la última inquietud. Yo sé que hay muchas, pero qué bueno. Lo vamos a tener aquí en el lobby hasta la medianoche a ellos. Hola, mi nombre es Moisés. Yo estaba esperando que alguien me hiciera esta pregunta, porque yo soy muy tímido. Pero ¿qué tal fue la experiencia filmando con el Napo, ya que es un personaje que es conocido de ser parte de ese mundo? Y también, ¿qué tanto él aportó al personaje? Mira, el Napo, siempre lo digo, el Napo es un genio. Es un artista que... Es un rockstar. Es un rockstar, sí. Es un brain, o sea. Y esta película le cayó como anillo al dedo porque toda su música, él es pionero del rap y la música urbana, y toda su música se nutre del barrio. Y es un tipo que estudia mucho el barrio. Entonces, cuando nosotros le planteamos hacer esta película, nosotros primeramente en primer lugar lo buscamos para el personaje del águila. O sea, como que nos hacía sentido que él tuviera un cameo, una participación pequeña en la película. Y cuando hablamos con él y le contamos de qué iba, él dice,
Él dijo, me gusta ese personaje, pero también me gusta el ladrón, el pana de Biónico. Y nosotros como, ok, nos fuimos de la reunión y luego empezamos, o sea, como que en ese momento no le dimos mente, como que vamos a dejarlo 2 días y lo vamos a llamar y a decirle que es el águila. Pero luego no empezó a hacer sentido el hecho de jugar con el contraste. Es un personaje tan bello, tan humano, tan noble, que cela Biónico, o sea, hay un bromance entre ellos dos. Pues nos hacía mucho sentido que utilizar el contraste de esta persona que se nota imponente, que si te mira serio, te intimida. Entonces, a partir de ahí como que empezamos a pensarlo y corrimos el riesgo porque al ser un artista y no venir tal vez del cine, muchas veces se dan unos comportamientos. Los artistas urbanos tienen su fama de ser irresponsables, de llegar tarde, y el Napo fue todo lo contrario. Totalmente. Todo lo contrario. Él iba los días que no le tocaban. A aportar. Él iba a aportar, a hacer coro con nosotros. O sea, fue totalmente diferente a lo que pensábamos. Y aportó muchísimo a la película. A nosotros nos pasaba mucho cuando filmábamos en el barrio, que nosotros teníamos integrado a la comunidad. Entonces nos corregían cosas, como, qué sé yo, si Manuel de repente estaba aprendiendo como medio normal y ellos entendían que podía tener más estilo, pues nos sugerían muchas cosas. Y lo mismo pasaba con el Napo también, como mucho código de la calle que uno no tiene, pues Napo también aportó mucho. Un aplauso, señores, para esta gente, para Cristian, para Patricia, para Joel. Qué bueno que han podido venir, qué bueno que han presentado la película aquí, que la hemos disfrutado. Los que quieran fotos con ellos, tenemos que salir al lobby. Recuerden que son $25 en efectivo que deben darme a mí. Muchas gracias, buenas noches.